No todos los días se cumplen 50 años, medio siglo de vida, y me siento muy agradecido por todo lo que la vida me ha dado, por los seres y objetos que me rodean, especialmente por esa pequeña estatua o cosa peluda que está ahí, que se llama Pedro Abelardo, y que desde hace 10 años exactamente también me acompaña. Él cumple años como yo, un 29 de enero. Y bueno, ¿de qué quiero hablarles en este mi cumpleaños, además de agradecerles a los miles de estudiantes que han pasado por mis cursos desde hace más de 20 años como profesor asociado de una de las grandes universidades de este país, Colombia, y de otras universidades también de esta patria que a veces es boba, a veces bruta, a veces podrida, pero que sobre todo es una gran nación, un arco iris de todos los colores. Universidades públicas y privadas donde me he desempeñado, aquí y en el mundo como profesor invitado. Quiero agradecerles porque he aprendido de ustedes. Y quiero agradecerles a todos mis maestros, aquellos a quienes dediqué mi novela Profesor, con signo de interrogación, porque yo no creo en ser profesor que profesa, que repite de una manera autómata nociones, conocimientos, información. Porque desde niño empecé a jugar a ser profesor y me inventaba las notas y jamás he chantajeado a un estudiante con la nota, porque sencillamente todos mis estudiantes de todas las condiciones se las ponen, se las inventan, se autoevalúan entre ellos. Entonces he aprendido mucho y he aprendido de mis maestros desde la escuela pública, pasando por el colegio República de Colombia, por la Universidad Nacional, de la que soy orgullosamente uno de sus hijos, de la que fui director de un departamento creado por Orlandito Falsborda, y fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas, y he sido candidato a rector de esa casa de estudios, y hasta de pronto me vuelva a candidatizar, probablemente para promocionar mi próxima novela. Bueno, y también de la Universidad de París, de la Sorbona, donde hice mi maestría en Antropología y Sociología de lo Político, y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde conocí a seres magníficos como mi maestro Marco G., Jesús García Ruiz, Daniel Hervier-Léger, Pierre Bourdieu. Muchas gracias a todos y todas los que me han hecho su hijo, y sobre todo que nunca me enseñaron a criminalizar el deseo ni a negarlo. Todos mis maestros, desde la escuela pública, pasando por el colegio, la universidad, hasta la escuela de altos estudios, me invitaron a sus casas, a sus apartamentos, y nunca me acosaron ni me abusaron. ¡Qué ridiculez comparada a esa situación de historia y trayectoria de vida con los neopuritanismos que se pretenden instaurar hoy! Pero también quiero agradecerles a mis amigos del alma, aquellos de quienes me he enamorado y que por supuesto están ahí y se han casado y tienen hijos y se fueron al otro lado del mar y reconocen en mí a alguien que les aportó a partir de su deseo y que jamás lo criminalizó en ellos ni en otras personas. Porque no concibo la vida sin deseo, sin falta, sin vulnerabilidad, sin saber que siempre somos incompletos. Y es de eso que quiero hablarles hoy, antes de que lleguen mis amigos a celebrar y a tomar el ajiaco dominical, con Rita, que lo va a preparar como de costumbre en esta casa, de la verdad del deseo. ¿Por qué de la verdad del deseo? Muy sencillo. Michel Foucault, antes de fallecer, dictó una última clase en el colegio de Francia llamada El coraje de la verdad. Y en el coraje de la verdad, es decir, en la parresía, en ese tipo de verdad griega que consistía en decirlo todo y que ponía en peligro a quien la enunciaba y a quien la escuchaba,
Durante mucho tiempo estuvo rumiando esa conferencia, tanto que se la comentó a Roland Barthes años atrás. Y antes de que a Roland Barthes, saliendo de la Rue des Écoles, lo atropellara un camión y falleciera a causa de ello, Roland Barthes, que estaba en un curso maravilloso, preparándolo, llamado la preparación de la novela, la preparación du roman, y que quería escribir otra vez la vida nueva, un poco una especie de búsqueda del tiempo perdido, pero de él, su búsqueda del tiempo perdido, le dijo a Foucault que era difícil la parresía en términos filosóficos, inclusive científicos, inclusive semióticos, porque la parresía es la verdad del deseo, y que la verdad del deseo solo se podía decir a través de la literatura. Quien lo creyera, Roland Barthes, al decirle eso a Foucault, estaba parafraseando sin creer y sin querer a Virginia Woolf, la gran feminista, la gran escritora, que tantas veces dijo: "Where truth is important, I prefer to write a fiction". Donde la verdad es importante, prefiero escribir ficción. Sí, porque a través de la ficción, a través de la literatura no se pretende nada. Se recrean situaciones, se recrea la vida y sobre todo se recrean personajes. Un poco como en El Camino de los Sueños, en ese Mulholland Drive de David Lynch, donde se ponen características de un sujeto en otro y en otro y en otro, pero ese es el personaje que desenmascara a la persona, y persona quiere decir máscara. Pero ¿cómo que el personaje desenmascara a la persona? Muy sencillo, porque el personaje es la máscara de la persona, y la máscara de la máscara desenmascara la máscara, paradójicamente. Allí hay una verdad extraordinaria que es la verdad de lo que nos falta, la verdad del deseo. Dictando su conferencia de la parresía, es decir, del coraje de la verdad, de esa verdad que lo dice todo y que pone en peligro a quien la enuncia y a quien la escucha, Foucault había pasado revista a todos los tipos de verdad que hay. La verdad filosófica, que él quería como parresía, en el fondo era esa verdad de los sofistas, muy acomodada, por cierto, que se le entrega al mejor postor y que adecúa narrativas como en los diálogos platónicos, en donde los sofistas son desenmascarados gracias a la verdad del deseo de Sócrates, especialmente en el banquete. Las personas que cancelan hoy deberían empezar a cancelar desde Platón, porque si alguien enunció su verdad, no solamente fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, sino los presocráticos. Entonces háganlo en un retroactivo mayor y cancelen de tajo a toda la civilización de la cual ustedes, canceladores y canceladoras, son hijos e hijas. Evidentemente dudo que lo reconozcan en su brillantez de cultura. Pero existe también la verdad jurídica, que es la verdad del derecho, la verdad que objetivamente muestra los hechos a partir de una jurisprudencia, un poco como la verdad científica, que después de la buena fe positivista pretende demostrar fácticamente lo que ocurre, lo que hay, los fenómenos naturales, biológicos, físicos, químicos, la realidad matemática y algebraica de la vida, la realidad geométrica del universo, etcétera, etcétera. Y allí tenemos todas las disciplinas. Y por supuesto ellas se quedan cortas porque también tienen condiciones históricas, sociales, políticas de su producción. Bueno, pero ahí está, como la verdad jurídica, la verdad científica. Y existe por supuesto la verdad pedagógica, que también tiene que ver con esa transferencia que se da entre maestro y discípulo. Y prefiero decir maestro y discípulo a profesor y alumno, entre otras cosas porque el profesor solo profesa y repite catequesis y el alumno siempre se deja tratar como menor de edad, que es lo que ocurre hoy con las nuevas ideologías que infantilizan a los estudiantes universitarios como si fueran menores de edad y como si en un momento dado entre ellos y ellas, ante sus maestros, pudieran no decirles no me coquetee. Basta. Una cosa es el deseo pedagógico y otra el abuso y el acoso
sobre todo cuando se chantajea a las personas que siguen un curso con la calificación. Esto sí que es reprobable, esto sí que es despreciable y por supuesto debe ser condenado aquí en Cafarnaún. Pero eso no quiere decir que entonces los profesores tengamos que estar con las manos esposadas y mirando al techo. No, porque lo que mueve a la pedagogía y a la didáctica es el deseo, que es un deseo que hay que sublimar, jamás reprimir. Lo que están convocando las nuevas ideologías neocapitalistas, canceladoras u wokistas es a reprimir el deseo. Pero peor aún, no solamente a reprimirlo, sino a criminalizarlo en los demás. Probablemente porque las portavoces de esta ideología tienen que arreglar cuentas con su vulnerabilidad, con sus deseos, pero no lo hacen. Prefieren criminalizarlo en los demás, cual policías del deseo. Y además de la verdad pedagógica, existe por supuesto la verdad retórica, que es esa verdad que se acomoda al mejor postor, un poco como quien acomoda sus narrativas de vida para recomponer su vida, cosa que puede ser legítimo. El problema es que en el acomodar esas narrativas, mucho tiempo después, a posteriori, se pretenda recomponer la vida propia simplemente condenando a otra persona o echándola a los lobos o a los leones como el del circo romano, a los leones de la sacrosanta opinión, de los sacrosantos tribunales de la opinión que condenan y no permiten ningún tipo de defensa estando en estados sociales de derecho. Porque en ese sentido los sacrosantos tribunales de la opinión son peores que la Inquisición. La Inquisición por lo menos permitía que el acusado de herejía tuviese un teólogo que lo defendiera. No, aquí simplemente se condena y después, si acaso, se demuestra que la persona era inocente y de malas. Todo pasó, ya fue condenada, suicidada o asesinada, o simplemente se le aplicó el ostracismo, el destierro, la cancelación a la persona señalada por las nuevas sectas, por las nuevas tribus, por los nuevos guetos de la sacrosanta opinión. Y además de todas esas verdades, que podríamos inclusive denunciar la verdad poética, la verdad que Aristóteles no quería mucho, y por eso, según el mito del nombre de la rosa, se perdió el segundo tomo, el segundo volumen de la poética de Aristóteles. Está la parresía, la verdad de decirlo todo, pero la gran pregunta es, ¿se puede decir todo? Y una vez allí nos volvemos a encontrar con Roland Barthes y Foucault. Solamente se puede decir todo con sus silencios, lo cual, como en música, hace que en muchos momentos tengamos que callar, porque es la verdad de la vulnerabilidad, de la falta y del deseo que nos hace humanos, demasiado humanos, sin ser criminales, sin haber cometido delitos, por supuesto. Esa verdad es la verdad de la literatura. Y sí que le cuesta a las nuevas sectas y guetos que esa verdad se enuncie, que esa verdad se diga, porque estas personas sectarias, ellas creen tener la verdad absoluta, retórica de ellas, y se la imponen al mundo entero. Y hay del que las cuestione, hay de quienes las cuestionemos, porque inmediatamente su sectarismo dice, esa es la prueba de sus culpas, esa es la prueba de su poca inocencia. Quien esté libre de retórica, quien esté libre, o mejor, quien se jacte de purezas, que tire la primera piedra. Evidentemente en estos 50 años me siento muy orgulloso de lo que soy, de lo que deseo, de las personas con quienes me he relacionado, de mis amigos y amigas, de mis gatos, que en la vida han pasado por mis hombros, porque todos se han subido a mi hombro como si yo fuese un árbol, y ahora me siento muy orgulloso de Pedro Abelardo, que es el testigo desde hace 10 años de todo lo que he vivido. Quizá en mi novela El disidente, Abelardo sea convocado a los tribunales, no de la opinión, sino de la literatura, para decir cómo se comporta su papá adoptivo, aunque en realidad yo debo ser su sirviente, ¿por qué no? Porque ellos son los que mandan en casa.
Bueno, ya van a llegar mis amigos y yo voy a seguir hablando aquí, pero lo único que quiero decirles es expresarles mis más sinceros agradecimientos por haberme acompañado, porque me siguen acompañando, porque siento su apoyo y porque ustedes no creen en esas sectas y guetos que le temen al cuerpo, que le temen al deseo, que le temen al erotismo, que le temen a la sexualidad. Y porque justamente es de eso de lo que hay que hablar hoy más que nunca. No negarlo, no reprimirlo, sino todo lo contrario, ventilarlo del modo más sereno y claro, porque es lo que nos mueve, porque es la vida, porque es lo que nos impulsa. Esa pulsión de la que hablaba Freud, que invitaba al enunciarla a que fuese sublimada. Qué hermoso sublimar el deseo en el arte, en la literatura, en la poética, en la enseñanza, en la educación, a través de la pedagogía. Jamás reprimirlo, jamás condenarlo, jamás vigilarlo para criminalizarlo en los demás. Esos son los sepulcros blanqueados, los que lo hacen y que encontraron el caballito de batalla para quitar del camino a aquellas personas que no les conviene, pues se equivocan, porque la gente se da cuenta del valor genuino que tiene el cuerpo, del valor genuino que tiene el amor, del valor genuino que tienen los sentimientos. Muchas gracias a ustedes por seguir este canal y nos seguiremos viendo todos los domingos. Ya llegan mis amigos. Salud con todos ustedes y ahí nos encontramos en el camino de la vida.